Bien, ya comencé a grabar. Ya. Entonces, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Eh, Quiero presentarlos, son dos amigos míos de la Universidad San Marcos, ¿no? Mejor que ellos mismos se presenten. Profesor Nakajima, ¿se puede presentar, por favor? Bien, mi nombre es Pablo Ancajima, soy egresado de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos. Además tengo estudios de musicología en el Conservatorio Nacional de Música y además ejerzo la pedagogía en un importante colegio de la capital. Muy bien. ¿Qué tal? Yo soy Emilio Benavente, soy comunicador social de San Marcos. Actualmente me dedico al teatro, soy actor de teatro y también soy maestro de teatro y también de música, ¿no? Un gusto que les robe un minuto de su tiempo, muchachos. Por favor, quiero preguntarles algo a ustedes que son mucho más enterados de música, ¿no? Acá en el Colegio Pitágoras estamos haciendo un proyecto con los alumnos, ¿no?, sobre los instrumentos musicales del antiguo Perú, ¿no? ¿Cuál es el aporte, ¿no?, que nosotros podemos obtener de los instrumentos musicales del antiguo Perú, ¿no?, en todas sus variantes, ¿no?, que tenemos? Bueno, el principal aspecto que yo reconozco es básicamente la cuestión sonora. Ya la sonoridad es esa semejanza que ellos obtienen de la naturaleza, ¿no? Asemejan el sonido de la naturaleza a instrumentos musicales, no necesariamente de sonidos determinados, sino también digamos con instrumentos de sonidos indeterminados. Ya caso de pututu, caso de cuerno, caso de incluso de instrumentos precolombinos que asemejaban sonidos de animales. ¿Ya? Tenemos en Moche, por ejemplo, tenemos bastante variedad de huacos silbadores, huacos que no necesariamente necesitaban ser soplados, ¿no? Sencillamente golpeados en la superficie y producían un sonido semejante al de un mono, por ejemplo, o un ave. En el caso de las aves se utilizaban vasijas llenas de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aporte muy importante, ¿no? Porque digamos que manifiesta el vínculo que tiene el hombre con la naturaleza, en principio. Emilio, el aporte de la música en el Perú definitivamente es muy variado, ¿no? Hay muchos instrumentos, hay de percusión, hay de viento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vasijas silbadoras, ¿no?, muy apreciadas, ¿no?, y tal vez muy poco conocidas, ¿no? Son de sonidos muy agudos, ¿no? Este, no, ¿qué aporte podremos nosotros rescatar, por ejemplo, de este tipo de vasijas? ¿Qué tipo de música se hace con este tipo de vasijas? Bueno, tengo entendido que la música antigua acá en el Perú no era armónica, era melódica, ¿no? Para empezar. Y puesto que se viene de una cultura panteísta, ¿no?, donde el hombre estaba involucrado con la naturaleza y que, digamos, sus dioses eran pues los cerros, los sapos, los elementos de la naturaleza, pues, ¿no? Creo yo que, como dice Pablo, el aspecto imitativo es el más importante. Como una especie de ambientación, ¿no? Ambiente, básicamente de ambiente, ¿no? Y bueno, el aspecto melódico creo que ha variado muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que está demostrado que la pentafonía, o sea, la escala de 5 notas melódico es una característica en común de los pueblos antiguos, hasta ahora los instrumentos han evolucionado y vienen con un aporte moderno, ¿no? Y los huacos silbadores, pues, es una cosa maravillosa porque ni siquiera creo yo que tuvieron una cuestión utilitaria, ¿no? O sea, ¿cómo es que un artesano ha logrado imitar con un objeto un sonido determinado de la naturaleza? Esa es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Hay un dominio de la técnica alfarera, hay un conocimiento de la música. Imagínate para lograr
para lograr imitar un sonido de la naturaleza en un huaco o una vasija, tiene que haber una sabiduría tremenda, ¿no? Una sabiduría tremenda, ¿no? Claro. Y eso se va pues pasando de generación en generación. Digamos que había un conocimiento de las dimensiones, ¿ya? Había una discriminación básica entre sonidos agudos, graves e intermedios, ¿ya? Entonces, cuando tú encuentras vestigios de una vasija, entonces encuentras que si querías obtener sonoridades mucho más graves, entonces las vasijas son más grandes, ¿no? Si querías obtener sonidos medios, vasijas un poco más reducidas, y si querías obtener sonidos más agudos, obtenías vasijas más pequeñas. Entonces digamos que habían desarrollado toda esa conciencia de cómo se obtienen los sonidos, ¿ya? Dentro de un registro. Probablemente no con notas determinadas, pero sí había esa conciencia, ¿ya? El caso así de las antaras, ¿no? Las antaras tienen un tubo más grande, generalmente eran 5 tubos o 6 tubos. Entonces, pero hay esa conciencia, ¿no? Del tubo más grande al tubo más pequeño para obtener sonidos diversos. Claro. O sea, quizá no tenían el conocimiento que ahora se tiene, ¿no? De lo que es la armonía, los intervalos sonoros, ¿no? Pero digamos que aplicaron de una manera tan sabia lo que sabían, y no en instrumentos musicales en sí, ¿no? Sino en otros instrumentos o elementos que no tenían nada que ver, entre comillas, con la música, ¿no? Y eso es maravilloso. El trabajo de las vasijas con agua, por ejemplo, hay una técnica, hay una experiencia del trabajo con el agua, ¿no? Por los canales, muy conocidos los canales de irrigación, todo eso, ¿no? Una vasija silbadora tiene compartimentos, ¿no? Separados, ¿no? Que muestran, digamos, este conocimiento, ¿no? Del paso de las aguas, ¿no? Y los sonidos que se pueden producir en ellos. Esto lo podremos llamar una técnica desarrollada en proceso de desarrollo. ¿Cómo podríamos definirlo No, esto? yo lo definiría ya como una técnica desarrollada, porque en principio la técnica estilística de las vasijas precolombinas no era el relieve en sí, ni el trabajo en bulto, ¿ya? O sea, me refiero a la ornamentación, sino que era la vasija totalmente hueca, ¿ya? Entonces había todo un conocimiento de qué sonidos se iban a producir, ¿ya? Ahora lo que no se tiene claro es cuál ha sido la etapa de transición, ¿no? Cuál ha sido toda la evolución de ese tipo de vasijas, ¿no? Pero sí había todo un amplio conocimiento del silbato, por ejemplo, ¿ya? Que es una técnica muy antigua, y no solamente aquí en el Perú, sino en muchas civilizaciones, ¿ya? Entonces el principio del silbato es tener un agujero principal y tener un agujero que corresponda, ¿ya? Y que al momento que choque con el agua pues produzca un sonido. La resonancia. Tienen esa capacidad de resonar toda la vasija, ¿no? ¿Qué podemos comentar del pututu, ¿no? Este caracol tan interesante, ¿no? Que es perforado, ¿no? Para obtener sonidos muy graves. No sabemos de que en el antiguo Perú lo utilizaban los corredores chasquis para comunicarse de tambo en tambo, ¿no? Había todo un lenguaje, digamos, sonoro, ¿no? Ya, en principio hay que decir de que en el caso del pututu hay toda una variedad de tamaños, y también igual. Muy bien. Bien, respecto al pututu, ¿ya? Tenemos que decir de que básicamente funciona el mecanismo como una trompeta. Ya tiene una embocadura ya hecha artesanalmente, ya que es redonda con un pequeño agujero en el centro, muy similar a las boquillas de una trompeta, ¿ya? Ahora, ese sonido se produce a partir de la vibración de los labios, ya dentro de la boquilla es redonda, y los labios se introducen dentro de ese agujero, y la vibración es lo que produce el sonido. Ahí tienes una quena de barro, ¿no? Creo que habías traído, no sé si Claro. la tienes ahí a la mano. Claro. La quena, por ejemplo, a ver, es un instrumento muy antiguo aquí en el Perú,
ya el mecanismo básicamente es netamente sudamericano. Ya se han encontrado quenas de hueso, de barro, no solamente en la cultura en nuestras culturas, sino también en algunas culturas como Argentina, en Chile, ya con el mismo mecanismo, el mecanismo del bisel, ya y que produce una sonoridad a partir Muy bien. Les decía de que el mecanismo de la quena básicamente es soplar a partir de un bisel diseñado íntegramente para que el sonido entre en línea recta sobre este bisel, ¿ya? Y así se producen los sonidos en la quena. Ya es un mecanismo muy sencillo, ya y muy antiguo. Todos los vestigios de quena que hemos tenido, se han encontrado, tienen este mismo sistema. Entonces se sopla con una corriente de aire directa sobre el bisel y produce el sonido de la quena. Por ejemplo, muy bien, hay vestigios de quenas hechas en base a arcilla, algunas hechas también de hueso, huesos de pelícano y algunos vestigios hechos de cañas ya bastante sencillas y perforadas, siempre con una medida, ¿ya? Ahora, las medidas establecidas generalmente han variado por región, ¿ya? Por estudios de musicología se sabe de que las quenas tienen una variante de acuerdo a la región, ¿no? Entonces, bueno, pero eso todavía está dentro de algunos estudios, todavía no se ha determinado en sí algún tipo de, digamos, tonalidades ya preestablecidas para cada uno de tipos de quena, ¿ya? Eso es muy complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de música en el antiguo Perú, es algo, pero la complejidad de la cultura peruana, ¿no? El problema de hablar de la música en el país es básicamente que está dentro de términos occidentales. ¿Okay? Bien, eso es básicamente nuestro aporte. Espero que les haya servido. Sí, es muy interesante, ¿no? Hay para conversar acá, pero... Sí, es un tema de debate bastante amplísimo y espero que les sirva que sirva esto como apertura para futuras investigaciones, ¿ya? Y que la aprovechen, pues. Bueno, un agradecimiento especial para Pablo Ancajima, profesor de arte, ¿no? Y música, ¿no? Y para Emilio Benavente, también músico de profesión y actor profesional, ¿no? Gracias, muchachos, ¿ya? Nos estamos viendo, ¿ya? Un saludo para los chicos de Pitágoras, ¿ya? Un saludo, chicos de Pitágoras. Éxitos. Éxitos. Ya, gracias, hasta luego. ¿El quipu se puede aplicar en la educación primaria? Ya, claro. ¿Por qué? Porque el quipu, primeramente el quipu fue un instrumento utilizado en épocas muy antiguas, ¿no? En el Perú, en la época incaica, ¿ya? Y es muy importante que los alumnos de nivel primaria conozcan ese instrumento, conozcan los orígenes del Perú, cómo el quipu se utilizaba en aquel tiempo, ¿verdad? El quipu era no solamente un medio de contabilidad, sino era un medio de información. ¿Por qué? Porque en los quipus, los quipu camayoas, que eran quienes leían estos instrumentos, ellos iban almacenando ciertas informaciones. Por ejemplo, cuántos ayllus habían en aquel tiempo, cuántos ganados, ¿verdad? Entonces ellos utilizaban ese instrumento para guardar información. Y nosotros podemos utilizarlo también en la educación primaria, ¿verdad? Hacer que los alumnos vayan conociendo más acerca de este instrumento, lo pueden aplicar también, ¿no? Pueden leer el significado de los nuditos que existían, ¿no? Y también no solamente el que conserva como un medio para que ellos cuenten, sino un medio didáctico, sino también para que ellos conozcan acerca de su historia, ¿no? Cómo se comunicaban los antiguos peruanos durante la época incaica. Por eso creo que es muy importante. Gracias. Está muy bien, desde el principio, ya disculpen. Buenas tardes, Miss. Esta es una pregunta para saber más de los quipus. ¿Cuál es la importancia del estudio de los quipus? Bueno, en primer lugar, el quipu es representativo, no solamente porque es prácticamente un símbolo más, un símbolo patrio, sino porque es una muestra, una prueba del conocimiento matemático que tenían ya los antepasados. Sabemos que es un instrumento incluso pre-incaico, que los incas, obviamente, a través de sus conquistas, adoptan y perfeccionan.
el quipu camayo, por ejemplo, era un especialista, una especie de contador que heredaba su saber a un elegido y que le enseñaba cómo se utilizaba. Obviamente sabemos que por el diseño, la cantidad de nudos, la distribución que tienen, es un sistema contable y que sí tenían la noción del cero, incluso representada en los quipus. Pero también sabemos, las últimas investigaciones revelan que no solamente sería un artefacto numérico, una especie de calculador incaica, digámoslo así, sino también un instrumento que puede haber tenido cierta información narrativa, es decir, que la cantidad de nudos, el tamaño, sus datos e incluso los colores puedan representar cierto tipo de historia o un recuento de hechos. Así que es importante no solamente tenerlos y conservarlos, sino también descifrarlos, y interesantísimos si ustedes lo investigan, porque estarían aportando la investigación y el desciframiento del código que representa el quipu. ¿Cuál es la importancia histórica del quipu? Muy bien, los quipus en el Perú tienen una importancia histórica que se tiene que entender en un contexto. Mira, a lo largo de toda la historia del Perú, no es que solamente los incas hayan hecho quipus, ¿no? Las otras culturas anteriores a los incas, Huari, Tiahuanaco, hasta podemos ver quipus en la parte de Lima, la cultura Ixmal de Lima. Hay quipus que se remontan a tiempo mucho más antes de los incas, miles de años tal vez antes de los incas, ¿no? Este sistema contable ha ido pasando de siglo en siglo y de territorio en territorio. Si lo vemos en la parte norte de Lima o en la parte norte de la costa, ha ido bajando hacia el centro, los encontramos en la sierra, en la selva aún se maneja algo parecido al quipu, ¿no? Entonces definitivamente no era un sistema que fuera exclusivo solamente de los incas, ¿no? La variedad de diseños, la variedad de tipos de nudos, nos hace ver de que era un sistema complejo en el cual ellos pudieron desarrollar estadística, contabilidad, o sea, pudieron hacer ciencia matemática acá, ¿no? Los quipus no es el único elemento exclusivo para contar, ¿no? Hay otros elementos, ¿no?, que también están poco a poco siendo investigados, ¿no? Tal vez es el quipu más representativo porque no solamente es un instrumento contable, sino también tiene una decoración estética, ¿no? O sea, estéticamente hablando, el quipu es bonito. Ya, ahí nomás.